Ya, ¿cómo están? Hoy día, bueno, en la práctica de hoy día vamos a ver ejercicios de radiosidad, que son estos cuatro que son tipo certamen. Pero antes me gustaría hacer un inciso, que es respecto al ejercicio de la práctica pasada, porque creo que yo me confundí y creo que les traspasé esa confusión a ustedes. Entonces me gustaría dejar algo claro eh, para que puedan resolver este ejercicio y no tengan confusiones, ¿ya? Bueno, y el ejercicio inicial, para que se recuerden, era este, ¿cierto? Donde la complicación era determinar ese A1, A2 que está dibujado acá, ¿cierto? O sea, ese factor de forma F12 que es este, ¿ya? El problema es que no tenemos ningún gráfico que nos permita determinar un factor de forma con planos desfasados, ¿cierto? El que conocemos nos pide que estén alineados, ¿ya? Entonces, por eso, como estrategia para resolverlo, lo que hacíamos era dividir, porque nosotros necesitamos, si lo dejamos acá en rojo, ese, ¿cierto? Es el que nos está pidiendo el ejercicio, ¿ya? Y el tema es que nosotros separamos en cuatro partes iguales, ¿cierto? De manera conveniente, porque acá, como está escrito acá, si aplicamos la superposición, bueno, primero conocemos el FNM, el N es todo este rectángulo de acá, SN, y todo este de acá es M, ¿ya? Bueno, lo voy a volver para atrás porque se me va a quedar muy rayado, pero para que se entienda. Y ese sí lo podemos determinar porque son dos planos grandes como el que está acá, ¿cierto? Que es este el caso, ¿cierto? Y acá sí que están alineados y ese FNM lo podemos sacar del gráfico. Entonces nos aprovechamos de eso. Y en la división lo que hacía era, por el principio de superposición, permitirnos descomponer esto, ¿cierto? O sea que ese FNM lo que va a hacer igual es a la suma de cada uno de estos factores que van así, ¿cierto? O sea que sería en este caso el 1M más el 1N más el 1S más el 1,2. Y ahí aparece nuestro 1,2 convenientemente, ¿cierto? Y lo otro es que había que hacer lo mismo para los otros, ¿cierto? Voy a dibujar dos para que no quede tan rayado, pero si haciendo lo mismo sería el AM, el AN, el AS y el A2, ¿ya? Y nos aprovechamos de otra cosa, bueno, hacíamos lo mismo y el B y el C, y nos aprovechamos de la simetría, porque al final esta distancia de acá, estas áreas son iguales, ¿ya? Son todas iguales. Y esta distancia es igual a la de acá, entonces sabemos que este factor de forma va a ser igual que este, ¿ya? Por simetría. Lo mismo que S y S, y este y S, o sea, el AB a S, o sea, el factor BS es igual al factor C2, es igual al factor 1M, factor AN. Y hacíamos varias de esas relaciones, ¿ya? ¿Para qué? Para reducirlo en una expresión que nos queda como por 4, ¿cierto? Porque es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y lo mismo con las diagonales, ¿cierto? Sabíamos que A1N era igual a AM, que es igual a AB2, que es igual a CS, ¿cierto? Los factores de forma. Entonces nos queda una expresión algo así, ¿ya? ¿Y cuál era como la confusión? Donde yo creo que no quedó tan claro, donde yo también me confundí, y era que el problema que tenemos con esto es que tenemos el mismo problema inicial, porque van a aparecer, a pesar de descomponer, va a aparecer este componente, va a aparecer ese, y esos igual no los podemos determinar por gráficos, ¿ya? Entonces tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Y que creo que es la parte que no quedó tan clara, y ahora voy a explicar por qué se hace así, y es convenientemente cortar esto en pedacitos más pequeños, ¿ya? Porque al final, si ustedes se fijan, cada uno, al final es como una descomposición. Cada uno va a uno de los, a uno de los, o sea, perdón, cada uno de estos cuadraditos va a todos de los cuadraditos chicos de abajo, ¿cierto? O sea, me refiero que este chiquitito va a este, luego va a ese y a ese. O sea que nos van a aparecer todos estos factores de forma. Como son cuatro, ¿cierto? Como son cuatro cuadraditos, nos aparecen cuatro factores de forma. Bueno, nos aprovechamos de eso, porque entonces sabemos que si tomamos un pedacito así, donde este dijimos que era como cortarlo acá, ¿cierto? Como A1 a B acá, A1 a B, y acá AM a S, AM a S, va a pasar lo mismo, pero como ahora tenemos dos cuadraditos, sabemos que este va a ir para allá, luego este para allá, y vamos a tener dos nomás, ¿ya? Para cada uno. ¿Por qué dos por cada uno? Porque nuevamente, si es que tomamos el B y va a ser lo mismo, pero por simetría sabemos que el,
el f de 1 hasta m va a ser igual al f de b hasta, perdón, f1s. No, está bien. F1m va a ser igual que el fbs. Y lo mismo con las diagonales, ¿cierto? Porque al final esta distancia así es igual a esa así. Entonces quedaría que el bm va a ser igual al f1s. Y es decir que nos va a quedar, si hacemos el reemplazo, ¿cierto? Bueno, esta la habíamos llamado R, esta es. Entonces sabíamos que FRS es igual a por superposición, ¿cierto? Hacíamos lo mismo que hicimos acá, pero para este caso para nuestro volumen de control, entre comillas, más pequeñito. Y sabíamos que eso iba a ser la suma de estos 4 elementos. Pero como estos son iguales, al final lo que nos quedaba era esto, F1M más 2 por FBM, por ejemplo. ¿Ya? Entonces se cumple que la cantidad de cuadraditos de división es la cantidad de factores de forma que aparecen. ¿Ya? ¿Y por qué nos aprovechamos de eso? Porque sabemos que si tenemos dos factores de forma y sabemos que uno de ellos sale alineado, porque siempre nuevamente se descompone, ¿cierto? Siempre aparece el que está alineado con el que no está alineado, que está en diagonal. Entonces sabemos que tenemos entonces una ecuación con dos elementos, pero sabemos que uno de esos elementos está alineado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sabemos que lo vamos a poder despejar el que necesitamos, el que conocemos, que en este caso es F1M, perdón, FBM, ¿cierto? El que está en diagonal. Es que creámoslo como F1S para que quede todo en función de 1, ¿ya? Y quede más claro. Que es lo mismo, ¿cierto? Dijimos acá que es lo mismo, ¿ya? Pero sabemos que este es el que nos estaba molestando, porque aparece acá arriba en toda esta ecuación de acá, pero no lo conocíamos, ¿ya? Bueno, a todo esto, acá lo llamé S y aquí también, bueno, ojo que esto, me refiero a los planos grandes, esto puede ser cualquier cosa, llamémosle F, ¿ya? Y el FRS nuevamente, convenientemente tomamos dos que sí están alineados, entonces tenemos el mismo caso anterior de los planos grandes, este lo podemos determinar por gráfico. Y este, F1M, vimos que está alineado también lo podemos determinar por gráfico. O sea que podemos despejar de esa ecuación F1S, ¿cierto? F1S va a ser igual a FRS menos 2F1M partido en 2. Es decir, que ahí podemos determinar, y por eso tomamos esto, sabiendo que van a aparecer dos factores, pero uno de ellos va a estar alineado, ¿ya? Y por eso se hacía así, porque esta era la manera que teníamos para determinar que no lo podíamos determinar de acá arriba, porque nos quedan muchas incógnitas, ¿ya? Entonces seguíamos después se seguía la misma lógica, porque ya determinamos el 1S, pero sabemos que este no es igual, ¿cierto? Como expliqué antes, esta distancia, perdón, el 1N, segundo, es así, ¿ya? Sabemos que esa distancia sí, esto es L2, y esta distancia sí, L1 no van a ser iguales, porque esta distancia de acá es distinta a toda esta de acá, porque es un rectángulo. Entonces aquí no podríamos aplicar simetría, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? La misma lógica que usamos para determinar pero ahora para determinar ese, ¿ya? Es decir, ¿cómo sabemos que va a aparecer esa diagonal? Bueno, hacemos lo mismo, pero tomamos este rectángulo, hagámoslo de otro color. Tomamos este de aquí, ¿ya? Que si lo dibujáramos abajo, porque está muy rayado, sería a lo largo, ¿cierto? O sea que aquí quedaba A1, A, y abajo quedaba AM, AN. Entonces el otro que no conocíamos, que era este, lo podemos determinar haciendo esto mismo acá abajo, ¿ya? O sea que aquí ese lo podemos determinar, el grande con el grande lo podemos determinar del gráfico y despejamos este. Y eso era todo, o sea, por eso se hacía así y al final lo que eso nos permitía era conocer esas diagonales que nos estaban molestando, esos factores de forma diagonales que no los podemos sacar de gráfico y reemplazarlos después conociéndolos de acá. ¿Por qué? Porque el F12, que no está acá, pero que era el que quedaba así, lo podemos simplemente despejar porque va a ser nuestra única incógnita que nos va a quedar acá, ¿ya? Porque vamos a conocer todo después, ¿ya? Bueno, eso era como, prácticamente lo teníamos listo el ejercicio, lo que pasa es que yo me confundí en esta parte de acá,
pero espero que con eso quede un poco más claro, ¿ya? Ese era como el inciso del ejercicio anterior. Y ahora entonces podemos empezar a ver los ejercicios de radiosidad, donde vamos a aplicar estos factores de forma, pero para determinar ahora los flujos de calor, ¿ya? Entonces, el primero, tenemos un tronco de un cono, bueno, como detalle, este es del certamen 2022, ¿ya? O sea, este es un ejercicio tipo certamen. Y tenemos un cono con tres superficies, pero una de las superficies está como fraccionada, ¿ya? Porque acá tenemos, lo podemos llamar aquí 2A, 2A, y este 2B, ¿ya? Es decir, que el área 2 va a ser igual al área 2A más el área 2B, ¿ya? Y en el fondo lo que nos están pidiendo, bueno, nos dan los datos de las tres superficies, que son sus emisividades, sus diámetros, ¿cierto? Y claro, acá nos dice, la superficie 2 corresponde a todo lo que no es la superficie 1 ni 3, ¿ya? Y nos dan acá las emisividades, las utilizamos y las temperaturas, ¿ya? Lo primero es determinar los factores de forma, es decir, lo hacemos como lo estábamos haciendo para la práctica pasada, ¿ya? Entonces, para este caso, como tenemos un cono, tenemos que pensar nuevamente de los gráficos, ¿ya? ¿Cuál de estos gráficos nos puede servir para este caso? Bueno, resulta evidente que esto de acá es como si fuera un cono sin su manto, ¿cierto? Es decir, como si fuera una superficie acá sin el manto. Entonces sabemos que este nos va a servir porque vamos a encontrar una relación de factores así, ¿cierto? Bueno, en este caso al revés, ¿cierto? Va de F1,2 sería hacia arriba, así, ¿ya? Entonces, tomamos este gráfico que nos va a servir, ¿ya? Entonces, yo lo voy a copiar acá. Y ahí está. ¿Qué factores nos están pidiendo? El 3,2, es decir, ES, perdón, S, F3,2 y el F3,1, o sea, S así, F3,1 y el F1,2 que es, bueno, no lo voy a dibujar porque queda medio raro porque es como fraccionado, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos relacionar? Bueno, el F3,2 lo podemos determinar directamente, ¿no? Porque en este caso, a diferencia del de las placas, no tenemos que, tienen que tener el mismo radio, pueden ser radios distintos, ¿ya? Es decir, que el F3,2 no es más que tomar esta grande, ¿cierto? Que conocemos, de aquí, pongamos acá F3,2, que es aplicar directamente este gráfico, ¿ya? ¿Y qué es lo que necesitamos para entrar al gráfico? Necesitamos la razón R2 partido L y L partido en R1, ¿ya? Entonces pongamos acá L partido en R1, ¿y cuánto da eso? Bueno, el L es, según el dibujo, la distancia esta, ¿ya? Y la tenemos, ¿cierto? Nos está diciendo acá que es de... nos dice la altura en alguna parte. A ver. Diámetro... De acá está, 0,2, ¿ya? O sea que nos está diciendo que esto va a ser 0,2 partido E el radio 1. ¿Cuál es el radio 1? El del dibujo del más grande, el que está abajo, ¿ya? O sea que va a ser el de aquí, ¿ya? Que según el enunciado es de la superficie 3, diámetro 0,32, es decir, la mitad de eso que va a ser 0,16. 0,16. ¿Y esto cuánto nos da? Esto da 1,25, ¿ya? Luego, la otra que necesitamos era la... Perdón, pasé a mover todo aquí. Ahí sí, ya. La otra que necesitábamos era la
esta de acá, ¿ya? R2 partido L, ¿ya? ¿Y cuánto es eso? R2 va a ser de la más chiquitita, que en este caso es este de acá. Y bueno, ojo, un detallito, que esto es 2B, ¿ya? No es 2, porque 2, acuérdense que es el total, ¿ya? Es decir, que esto acá es 2B, ¿ya? Ojo con eso. Porque al final, como dijimos acá, sería después la suma. Estamos determinando este, ¿ya? El 2B, no el 2 total, ¿ya? Y si reemplazamos R2, bueno, sería el 0,22 partido en 2, 0,11 partido en 0,2. Este era el dato, ¿ya? El dato del radio de este chiquitito. Y esto nos da 0,55. Es decir, que el F32B lo podemos sacar, ¿ya? ¿Y cuánto es eso? Vamos al gráfico. A mí me dio aquí L1,2, que estará, bueno, esta parte nuevamente es medio aproximado, pero estará aproximadamente por aquí. Entonces tiro una línea recta hacia arriba. Y el otro me dio 0,55. Va a estar como entre medio, ¿cierto? Entre medio del 0,5 y 0,6. Aproximadamente podríamos tomarlo ahí. Esta parte es bien como aproximada de usar el gráfico nomás. Pero el error que uno comete al final no debería ser tan considerable, ¿ya? Pasó. Me acaba de cerrar la aplicación, no sé por qué. Ahí está. Ya, bueno. No sé qué pasó ahí, pero bueno, ya, siguiendo. Va, no me deja. Problemas. Radiación. Ya no me deja hacer eso, así que tirémoslo así nomás, ¿ya? Bueno, por ahí aproximadamente. ¿Y cuánto da eso? Entre 0,1 y 0,2 podríamos decir que es aproximadamente 0,15, ¿ya? Aproximadamente 0,15. Ya, pero nuevamente, ojo, que el que determinamos es el F2B, pero realmente el que nos están pidiendo es el F32 completo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es tomar esto completo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos podemos aprovechar de la propiedad de que todos los factores suman 1, ¿cierto? Es decir, que la sumatoria de f y j es igual a 1. Si consideramos para nuestra superficie 3, es decir, y es igual a 3, vamos a tener que f31 más f32 más f33 es igual a 1. Este es 0, porque en este caso el 3 es una superficie plana y no tiene visión a sí misma, ¿ya? Entonces no va a tener un factor de visión. Entonces, de aquí podemos despejar ese F32, ¿cierto? Pero el F31, el problema es que tampoco tenemos un factor que nos permita respecto un disco respecto a un anillo, ¿ya? El 1 es como un anillo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar todo esto, ¿cierto? Tomar 1 más 2b, ¿ya? Es decir, que ahí estaríamos tomando el factor F31 más 2b.
Aquí quedaría, tomamos entonces, lo voy a dibujar acá, estoy tomando esto, ¿cierto? Donde este es 3 y este es 1 más 2b, ¿ya? Es decir, que el factor f de 3 hasta 1 más 2b, ¿qué es lo que podemos hacer? Ese lo podemos determinar, ¿cierto? Y esto por superposición va a ser igual a f31 más f32b. Y acá vemos por qué al principio habíamos determinado el 32b, ¿cierto? Bueno, como recomendación, más que empezar a sacar al tiro los factores como yo lo hice acá, mejor hagan esto para saber qué factores necesitan, ¿ya? En este caso yo lo hice así porque lo hice al revés, ¿no? Pero para ser más ordenado es mejor ver qué áreas podemos considerar y qué factores aparecen, ¿ya? Pero en este caso, este ya lo determinamos, o sea que lo conocemos, ¿ya? Entonces, este F31 lo podemos determinar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque F31 va a ser más que F31 más 2B menos F32B. Nuevamente, este lo vamos a determinar. Entonces, determinamos F31 más 2B. Que no sería más que aplicar esto mismo que hicimos acá para el F32B, pero para todo esto, ¿cierto? Porque podemos utilizar directamente este gráfico acá. Y hagámoslo acá. Al lado voy a poner aquí, entonces, F 3 de 1 más 2B. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un R1 que va a ser, bueno, el L va a ser el mismo, ¿cierto? El L va a ser 0,2. El R1 va a ser el mismo porque sigue siendo 3, ¿cierto? Es decir, esto va a ser 0,16. Y el R2 que va a ser igual a el grande ahora, ¿cierto? Todo este radio de aquí, que sería, si nos vamos al enunciado, nos dice que el diámetro exterior de la superficie 1 es de 0,28, ¿cierto? Es decir, que me está diciendo que todo este diámetro de aquí es 0,28. Y entonces, ¿cuánto va a ser el radio este? Va a ser simplemente la mitad, ¿cierto? Va a ser esto hasta ahí, que sería 0,14, ¿ya? 0,14. Y sacamos entonces nuestras relaciones, nuestras razones. L partido en R1 es igual a 0,2 partido en 0,16 y R2 partido en L, que va a ser 0,14 partido en 0,2, ¿ya? Bueno, este va a ser lo mismo, 1, 2 acá. Y esto va a ser igual a 0,7. Bueno, me quedé sin batería, se cortó el video, la grabación, y ya había desarrollado todo y no se guardó. Así que, recapitulando de dónde iba, acá, ¿cierto? Teníamos nuestras razones R2 partido L, ¿cierto? Estábamos determinando el factor de forma entre 3 y toda la superficie grande, ¿cierto? Entonces, esa la podemos determinar del gráfico y eso es lo que habíamos estado haciendo, ¿cierto? Bueno, entonces acá habíamos obtenido estos dos, 1,25 y 0,7. Acá aproximadamente está el 1,25 y 0,7 estaba aproximadamente entre este y este, ¿cierto? Que acá lo había tirado.
y esto me haya dado aproximadamente 0,25. ¿Ya? Y eso era lo que habíamos hecho para obtener este F312A. Y conociendo ese, nos aprovechamos de la propiedad acá de la superposición, ¿cierto? Donde F31 más 2A es igual a F31 más F32A, ¿ya? Donde este F32A no es más que, si vamos acá, el de acá, ¿cierto? El entre este y el área roja de acá, ¿cierto? Que, como podemos ver, es este mismo caso que lo podemos sacar. Y eso es lo que había hecho yo acá al lado, ¿ya? Donde tenemos el mismo largo, LL 0,2. Sigue siendo la superficie 3, por lo tanto, tenemos todavía los mismos radios de este, R1. Y el que cambia es el R2, porque ahora el R2 es el que dice aquí como diámetro interno, ¿cierto? Dice aquí el diámetro exterior y el diámetro interior es 0,22. O sea, la mitad de eso. ¿Cuánto es? Acá está, 0,11. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Bueno, vamos a tener la misma razón aquí porque no cambió ni el R1 ni el L. Entonces vamos a tener esta misma línea, pero el que sí cambia es este, ¿cierto? R2 partido de L queda 0,55 y es la línea que tenía acá. Esto es aproximadamente una curva de 0,55. Y me había dado muy aproximadamente 0, esto es 25, ¿cierto? Y este me había dado muy aproximadamente 0,15, ¿ya? Que era lo que tenía acá, ¿cierto? Bueno, pero nosotros el que queríamos determinar era F32, ¿cierto? Este es F32A, ¿ya? Bueno, pero si nos fijamos, acá aparece el F31, ¿cierto? Y el F31, que era lo que tenía acá arriba también, podemos aplicar esta propiedad, ¿cierto? Donde la suma de todos los factores de forma respecto a una superficie, desde una superficie con respecto a las otras, es igual a 1. Y en este caso, si tomamos la superficie 3, ¿cierto? Vamos a tener que F31 más F32 más F33 es igual a 1, ¿ya? F33, dado que esto es una superficie plana, va a ser igual a 0, ¿cierto? Porque la superficie 3 no se ve a sí misma prácticamente, ¿ya? Entonces sabemos que este es 0, entonces sabemos que el F32, que es el que necesitamos, es igual a 1 menos F31, y acá aparece este F31 de nuevo, ¿cierto? Entonces, nos fijamos que ese F31 aparece acá y aparece acá, pero la gracia de este de acá, y por eso determinamos este, el F31 más 2A, que este lo podemos sacar, de hecho lo calculamos, ¿cierto? Que era el valor de aquí, el F32A, que era 0,15, y el F31 más 2A que estaba acá, ya también lo habíamos determinado. Entonces de ahí despejamos el F31, ya reemplazamos 0,25, 0,15, y me había dado un F31 igual a 0,1. ¿Qué hice después? Entonces, bueno, reemplacé F32. Entonces tenemos que F32 es igual a 1 menos F31, es decir, 1 menos 0,1, que es igual al 0,9. Y el que nos falta es el F12, ¿cierto? Que era el otro que nos piden. Sacamos el F31, sacamos el F32 y nos falta el F12. ¿Qué era lo que hacíamos con el F12? Bueno, la misma propiedad, ¿cierto? Si tomamos ahora este I como igual a 1, vamos a tener que la sumatoria de F va a ser F11 más F12 más F13. Nuevamente, el 1 es este anillo. Entonces, el F11 va a ser igual a 0, ¿ya? Como ese factor es 0, vamos a tener simplemente acá F12 es igual a 1 menos F13. Pero el F13, por la propiedad de los factores de forma, nuevamente, podemos escribirlo así, ¿cierto? Y este ya lo conocíamos. Entonces, lo único que nos quedaba era determinar estas dos áreas, ¿ya? Que es lo que hice acá. Que el área 3, recordando, es el área del círculo grande, toda esta, que en nuestro caso es el área
acá, ¿cierto? Que es pi r el radio 3 al cuadrado, ¿ya? Que era lo que está acá, pi r3 al cuadrado. Y el área 1 es el área del anillo, y el área de un anillo no es más que el área del círculo exterior menos el área del círculo interior, ¿ya? Que es lo que está acá. Acá está, ya. Era esto, ¿cierto? El área exterior, que es el 1, menos el área interior, que es el R2A. Y eso por el F31 que lo conocemos, ¿ya? Reemplazando, entonces, podíamos obtener inmediatamente el F13, que no era más que 0,16 al cuadrado, ¿cierto? Partido en las dos áreas, la resta de los dos radios, perdón. ¿Ya? Radio 3 partido en radio 1 al cuadrado menos radio 2 al cuadrado. Y obteníamos nuestro F13. Con eso podíamos ya obtener nuestro F12 de reemplazar simplemente, ¿cierto? En la ecuación de acá, ¿cierto? Ya conocemos entonces tenemos nuestro F12. Que eso fue lo que hice aquí y que me dio un F12 de 0,66. Y esos eran los factores de forma. Luego nos pedía el flujo de calor que desprende la superficie de la placa 1. O sea, nos está pidiendo el calor por radiación que va desde la placa desde 1 hacia el resto, ¿ya? En el fondo lo que nos está pidiendo es el Q neto 1, este de acá, ¿ya? Donde como bien está definido, el Q neto 1 es el calor que sale de 1, acá faltó de 1, y el calor que llega a 1, que siguiendo la analogía que teníamos antes, tenemos un calor incidente en 1 y un calor que sale de 1, que está dado por su radiosidad, que recordemos que la radiosidad era más que lo que emite 1 más lo que refleja de lo que le incide, ¿cierto? Y esa es la definición de radiosidad. Bueno, de esa definición, ¿cierto? Y trabajando un poco las ecuaciones, ustedes habían visto esta de acá, ¿cierto? Donde no era más que reemplazar esta, GI, por acá, 1 menos EI por lo que es el área J por FJ, perdón, por FJI, sí, y por el JJ. Eso es en el fondo la energía que le llega, esto en sumatoria, ¿cierto? La energía que le llega de las otras superficies a la superficie 1, pero por el 1 menos I porque la está reflejando, ¿ya? Y bueno, haciendo ahí, trabajando con eso, se llega finalmente a esta expresión de acá, que ustedes vieron en clase, donde acá le llamaban a esto la resistencia por emisividad, ¿cierto? En el fondo, nos está diciendo que el calor neto va afectado por lo que refleja y por la emisividad. ¿Y por qué es eso? Porque como vemos acá, dado que esto no es un cuerpo negro, como va a tener una parte aquí que refleja, entonces no va a absorber toda la energía G1, va a haber una parte que se va, ¿cierto? Es decir, que lo que puede emitir, sabiendo, ¿cierto? Que esto está relacionado, lo que emite está relacionado directamente con lo que se absorbe por balance de calor, entonces lo que se va a emitir va a ser menor que si esto fuera un cuerpo negro, es decir, que si esto fuera igual a cero, ¿ya? Y eso se representa como un calor que se ve enfrentado a una resistencia. Y esa resistencia es la que le llaman acá RI, ¿ya? Bueno, y podemos utilizar esa, pero ¿qué es lo que necesitamos para utilizarla? Necesitamos las radiosidades, ¿ya? Que era, bueno, lo otro que nos pedían acá, ¿cierto? Entonces las radiosidades, como vimos acá, ¿cierto? De esta analogía, se calculan así, ¿cierto? Que es lo mismo que está anotado ahí abajo, ¿ya? Acá simplemente no están consideradas las áreas porque se simplificaron, ¿ya? Y esta ecuación la podemos utilizar para las tres, y eso es lo que hacemos acá, ¿cierto? Donde ya sacamos todos los factores de forma, conocemos todo, ¿cierto? Las emisividades las tenemos. Sabemos que esta es 1, por esto se hace 0. La de J2 y J3 nos dice que E2 es igual a E3 es igual a 1. Y la de E1 la conocemos, ¿ya? Entonces, bueno, la de J2 y J3 simplificando eso quedan así, que no es más que la emisividad de cada una, ¿ya? Del cuerpo negro. Y reemplazando obtenemos estos valores de acá.
Y lo único que nos queda hacer entonces, ya conocemos todo aquí, conocemos J2, conocemos J3 y podemos sacar J1, que nos dio 542, ¿ya? Estas temperaturas las conocemos, todo esto, estos son datos. Todo esto que está acá son datos y estos son los que calculamos aquí, ¿ya? Y bueno, nuevamente, entonces ahora podemos sacar nuestro calor neto. ¿Cómo? Con la ecuación que tenemos acá, donde S e I no es más que la emisividad de I, ¿ya? O sea, sigma por T1 a la cuarta, ¿ya? Y eso menos la radiosidad J1 que ya la determinamos acá, ¿ya? Entonces lo único que nos queda es reemplazar. Este lo conocemos, ¿cierto? Que es 0,25. Y esta área la habíamos determinado, ¿cierto? Que era el área del anillo. Área del anillo. Y esa área del anillo multiplicada por la emisividad 1. ¿Ya? Y esta es la emisividad 1 también. Y reemplazando eso, obtenemos entonces un valor de 1,35. Y ahí estaría el ejercicio 1. Ya, el segundo ejercicio, que es del listado de problemas de práctica, o sea, problemas la práctica del tipo certamen, ¿ya? Nos dice que tenemos una esfera dentro de un recinto vacío. Al decirnos vacío nos dicen que no hay aire ni nada acá al interior, por lo tanto vamos a tener solamente radiación, ¿ya? Y bueno, es un triángulo equilátero y sus lados tienen 2 metros de largo, aquí. Y la emisividad de la esfera es de E1 es igual a 0,45, ¿ya? Siendo este 1, la esfera llamémosle 1 y al recinto 2, ¿ya? Nos dan las temperaturas, T1 es igual a 600 Kelvin y la temperatura del recinto que es igual a 420 Kelvin. Y nos piden primero el factor de visión del recinto a la esfera. Es decir, si es que llamamos al recinto 2 y a la esfera 1, lo que nos están pidiendo es el F21. Y ya, entonces ¿cómo procedemos? Ya, en este caso no tenemos ningún gráfico que nos pueda ayudar en este caso, pero nos podemos aprovechar de que tenemos solo 2 superficies para trabajar con propiedades de los factores de forma, ¿ya? Por ejemplo, si vemos los factores de forma de la esfera y aplicamos la propiedad que ya conocemos de que la sumatoria de los F y J es igual a 1, tomando esfera, entonces para la esfera tenemos que I es igual a 1. Es decir, que si reemplazamos en la sumatoria va a quedar que F11 más F12 es igual a 1, ¿cierto? F11. Tenemos que pensar en el factor de división de la esfera consigo misma. La esfera, si ustedes dibujan líneas rectas, independiente de cómo las hagan, la esfera nunca se ve a sí misma, ¿cierto? Bueno, claramente que va desde la superficie hacia afuera, ¿no? O sea, no hace esto así. Entonces podemos decir que, como es el factor de visión, ¿cierto? Este va a ser igual a 0, porque prácticamente la esfera no se ve a sí misma, ¿ya? Es decir, que F12 es igual a 1, pero nosotros nos están pidiendo el otro, ¿cierto? El F21. Bueno, nos aprovechamos de la otra propiedad que nos dice que A1 por F12 va a ser lo mismo que A2 por F21. Es decir, que F21 va a ser igual a A1 partido en A2 por 1. El 1 de reemplazar directamente acá, ¿ya? Entonces necesitamos las áreas, área 1 y área 2. Las áreas, ¿cuáles son las áreas? Tenemos que pensar que esto es como si fuera un triángulo como en 3 dimensiones, así como una especie como de pirámide. Entonces, ¿cuáles van a ser las áreas? Si es que tenemos acá, lo dibujo acá, las áreas 2. Tenemos que imaginarnos que esto es como una pirámide, ¿ya? Una cosa así. Entonces, las áreas que van a intercambiar radiación con la esfera van a ser estas, ¿cierto? Es decir, que podemos escribir que nuestra área 2 va a ser igual a 3 veces, porque son 3 caras, por el área del triángulo, ¿cierto? Y por su parte, el área 1 no es más que el área de un círculo, esta,
que es simplemente pi por diámetro cuadrado. O sea, perdón, no es el área de un círculo, es el área de la superficie de una esfera, ¿ya? Ojo con eso. Si reemplazamos aquí, el diámetro este es 1 metro. Vamos a quedar que esto es pi por 1 metro al cuadrado, ¿cierto? Y esto nos da 3,14, 2 metros cuadrados. Ya, el área del triángulo, ¿cómo la determinamos? Bueno, geometría simplemente, ¿cierto? Sabemos que el área de un triángulo no es más que, lo voy a dibujar acá, usando este mismo, área del triángulo es igual a la base por la altura partido en 2, ¿cierto? Esta altura, h, y esta base. Como es equilátero, sabemos que esta es una bisectriz, divide aquí en dos lados, es decir, que si esto mide 2 metros, voy a correr esto un poquito más abajo. Si esto mide 2 metros, sabemos que esto va a medir 1 metro acá, ¿cierto? Y esto nos dicen que mide 2 metros. Entonces, ¿cuánto mide la altura? La altura no va a ser más que lo siguiente, que el lado al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado más h al cuadrado. Es decir, que el h al cuadrado no va a ser más que 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. O sea que h es igual a la raíz de 4 menos 1, que es raíz de 3, ¿cierto? Reemplazamos acá. Entonces el área del triángulo va a ser la base, que es 1, por 1 medio, ¿cierto? Dividido por el raíz de 3. Y esto por 3. O sea, para sacar el área 2, área 2 no va a ser más que 3 por 1 medio por raíz de 3, ¿ya? Y esto da 5,196 metros cuadrados. Es decir, que tenemos todo para determinar nuestro F21. F21 no va a ser más que las áreas, la división de las áreas, ¿cierto? Que es esta acá, esta de acá, a 1, que es 3,142 partido en 5,196 por 1. Es decir, que es igual a 0,605. Y ahí tenemos el F21. Ya. Ahora nos piden la emisividad del recinto. Bueno, del enunciado nos damos cuenta que nos dan el calor. Esto es el calor neto, ¿ya? Este es el que tenemos en una ecuación, Q, ¿ya? Como el triángulo está a una temperatura uniforme, nosotros podemos considerar que todo el triángulo es una única superficie T2, ¿ya? Y que la esfera es una T1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, dado que consideramos que el triángulo es una sola superficie, tenemos radiación entre dos superficies. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan, cuando teníamos dos superficies, lo voy a hacer aquí equivalentemente, nosotros podíamos aplicar un método que es el de las resistencias, que era hacer lo siguiente. Teníamos una I, otra I y una tercera I. Donde esto era una resistencia 1, una resistencia 1, 2 y esto era una resistencia 2. Acá teníamos el Q1, si esto es 1, esto es 2. Acá teníamos el Q2. Este era EB,2, EB,1 y este era J1 y este era J2. Ya. Para entender esto, ¿por qué es así? Ya, imagínense nomás, por ejemplo, si vamos de Q1, ¿ya? Tenemos que el Q1 es calor neto de la superficie 1, ¿ya? Es decir, calor neto, si recordamos, es calor que sale menos calor que llega. El calor que sale lo da la radiosidad. Y el calor que llega lo da el G, el que llamamos G, que es el calor incidente. Y este va a ser, acá es donde incluíamos los factores de forma, si recordamos, ¿cierto? En este caso sería el F21 por J2. Es decir,
Lo que le llega a 1 va a ser la radiosidad, o sea, toda la energía que sale de 2, pero por el factor de forma, porque al final va a haber una parte que se va a ir por arriba, ¿cierto? No va a llegar, ¿cierto? Que eso nos decía el factor de forma, la proporción. Entonces lo único que nos está diciendo esta resistencia es que del calor total, como si fuera un cuerpo negro, eso es EV,1, es la emisividad, o sea, la emisión de un cuerpo negro. Esa emisión de un cuerpo negro, al ir hacia la superficie 2, se va a ver atenuada o va a tener una resistencia. Esto es debido a la emisividad, dado que sabemos que como esto es una superficie gris, va a tener una emisividad. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que hay una emisividad? Que parte de esta energía de un cuerpo negro también, se va a disminuir debido a que la superficie refleja parte de la energía incidente, ¿ya? En otras palabras, si volvemos aquí a este dibujito que teníamos, ¿cierto? Donde acá teníamos el incidente y acá la radiosidad, lo que hace el cuerpo, cuando es un cuerpo gris, es esto, agrega este término de aquí, ¿ya? Es decir, que ya no va a emitir lo mismo que un cuerpo negro porque va a haber una parte de esa energía que no se va a absorber, sino que la va a reflejar, ¿ya? Entonces esto va a ser una pérdida de energía. Acá se pierde energía. Y como se pierde energía, sabemos que al final, aquí, a este punto, cuando va viajando hacia 2, no va a llegar la misma energía EV1, ¿cierto? Esto es como si fuera un cuerpo negro, sino que va a llegar una energía atenuada por una resistencia. ¿Y qué es esa resistencia? Bueno, como dijimos, debido a la emisividad, debido a que es una superficie negra, o sea, es una superficie gris, perdón, y esa emisividad es la que habíamos visto aquí anteriormente, ¿cierto? O sea, esa resistencia, ¿ya? Que es esto al final, ¿cierto? Que esto viene de esa parte, el 1 menos I, recuerden que es ρI, o sea que incluye esa parte que se refleja partido en esa emisividad de la superficie. Entonces nosotros sabemos que este R1 no va a ser más que 1 menos E1 partido en A1 E1. Luego tenemos una segunda resistencia. ¿Qué es esa resistencia? Es como la pérdida de energía debido al factor de forma. Dado que sabemos que de esta energía que ya se atenuó debido a la emisividad del cuerpo gris, hay otra parte que se pierde debido a que no toda la energía no toda la energía que está acá va a llegar a 2, porque hay una parte, debido al factor de forma, ¿cierto? Hay una parte que no llega, ¿cierto? O sea, si fuera muy exagerado, acá va a haber una parte de esta energía que no va a pasar por 2, sino que va a pasar de largo, ¿cierto? Que era cuando decíamos que volvía a 1, eso mismo. Es decir, que aquí vamos a tener otra atenuación, ¿cierto? Porque no toda la energía llega a 2. Y esa atenuación, como dijimos, la da el factor de forma. Es decir, que vamos a tener una atenuación debido a un A1F12, ¿cierto? Que este era el segundo término que teníamos. Y por último, dado que esta superficie 2 también es un cuerpo gris, va a ocurrir lo mismo que ocurría acá, es decir, que ese R2 va a ser lo mismo de aquí, pero con las emisividades de la superficie 2. Y al final, entonces, cuando tenemos dos superficies, podemos escribir una ecuación como un flujo de calor a través de resistencias, ¿cierto? Que es de esta menos esta, pero como son de emisividades de cuerpo negro, ¿cierto? Es decir, que podemos decir que el Q1, que es igual al menos Q2, dado que son cuerpos negros, o sea que solo son dos superficies, en este caso se cumple eso, por el balance, y esto va a ser igual al EV1 menos EV2 partido en estas resistencias, R1 más R12 más R2, ¿ya? Y que si reemplazamos vamos a obtener esa ecuación que vieron, ¿cierto? Que es la misma que tenemos aquí, más abajo. Un poquito más esta, ¿bien? Vamos a llegar a esto mismo, si se dan cuenta, que es Q1, 2 porque es el mismo calor al final, ¿cierto? Entonces reemplazamos y vamos a obtener el EV1 es la emisividad, o sea, la emisión de un cuerpo negro. ¿Cuánto es eso? No es más que la ecuación que conocemos, sigma por la temperatura 1 a la cuarta, menos, lo mismo el otro, sigma por la temperatura 2 a la cuarta. Y todo esto partido en, vamos viendo las sumas. Acá queda 1 menos E1 partido en A1 E1 más
1 partido en A1 F1,2 más 1 menos E2 partido en A2 E2. Esto no es EB1, perdón, esto es Q. Ya dejémoslo como un Q. Y ese nos lo están dando por datos, ¿cierto? Vimos acá en el enunciado. Tenemos aquí un 3100 watts. Es decir, que en esta ecuación, si reemplazamos nuestra única incógnita, va a ser el E, este. Perdón, este. A ver, ¿cuál había llamado 2? El que no conocemos es el del recinto. El de la esfera lo conocemos y la esfera es 1. Entonces, el que tenemos que determinar es 2. Este sí lo conocemos, ¿ya? Entonces, no sería más que ir reemplazando los datos que ya conocemos, ¿cierto? Este sabemos que es 5,67 por 10 a la menos 8. Esto lo voy a factorizar por T1 a la cuarta. T1 lo tenemos como dato, ¿cierto? Acá. 600 Kelvin. 600 a la cuarta menos el T2 a la cuarta, que era 420 a la cuarta. Todo esto partido en la emisividad que conocemos, 1 menos la emisividad la dan como dato, ¿cierto? Era aquí, 0,45. 1 menos 0,45 partido en el área 1, que la determinamos, ¿cierto? Era el pi por d, pi por d al cuadrado, perdón, que era el 3,142 por la emisividad 1, 0,45, más 1 partido el área 1, que es la misma, 3,142 por, acá faltó un 1, por el F1,2 que lo determinamos, ¿cierto? El F1,2 de hecho era el 1, ¿cierto? Mira, acá está, 1. Es decir, que queda así nomás, por 1. Por 1. Y más 1 menos nuestra incógnita, ¿cierto? Por el área 2 que la conocemos, que era 5,196 por E2. Y lo único que tenemos que hacer entonces es despejar de aquí. ¿Ah? Si hacen el despeje, ahí lo pueden comprobar, pero si hacen el despeje obtenemos un 0,150. Ese era el problema 3, ¿ya? Que este también era como tipo certamen, ¿ya? Para que vean que son así generalmente, o si tienen que trabajar con más factores de forma, algo parecido a esto, ¿ya? Por eso, si es que entendieron esta parte de acá, esto de aquí, prácticamente yo diría que están listos con los factores de forma, ¿ya? Lo único que tienen que tener cuidado es cuando no son planas, de que a veces esos F1,1, F2,2 no siempre se pueden simplificar, ¿ya? Porque si la propia superficie es curva y se ve a sí misma, si dibujamos un vector acá, ese F1,1 va a ser distinto a 0. Con eso tienen que tener cuidado nomás, el resto es ver lo mismo, ver qué gráficos tienen y jugar un poco con el álgebra de los factores, ¿ya? Veamos el siguiente, que es muy del estilo, muy parecido. La única diferencia es que tenemos un banco de tubos, pero eso lo único que nos va a afectar a efectos de desarrollo es que el factor de forma lo vamos a determinar así, ¿ya? Pero acá directamente el enunciado nos lo da para la ecuación, ¿ya? Este se determina con una ecuación. Y lo interesante es que nos están diciendo aquí que se puede simplificar en el fondo el ejercicio para como si fuera una superficie equivalente. Es decir, lo que nos está diciendo ahí que en vez de considerar esto como puras superficies separadas, podemos considerarlo equivalentemente como algo así. ¿Qué sería? Sería radiación entre dos superficies, ¿ya? Con una temperatura equivalente acá, que la da. Aquí están. TI 900. Y TJ 60, o sea que consideramos como si fuera una superficie a temperatura uniforme. Y eso es lo que nos lo dice esta parte de aquí, ¿cierto?
Y con eso se simplifica mucho, porque nuevamente tenemos un sistema con dos superficies, podemos utilizar esta misma ecuación de acá, ¿cierto? Entonces lo primero que nos piden son los factores de visión. Ya, para los factores de visión en este caso no es más que reemplazar directamente en esta ecuación, ¿ya? Este TI es igual a 900 grados. Acá estamos todavía viendo solamente radiación, ¿ya? Porque después vamos a ver que en el C nos dicen que hay fluido, entonces ahí ya vamos a tener que considerar convección, pero vamos por partes. Entonces, sabemos que el FIJ, que es así, ¿cierto? Desde la plana hasta la superficie acá que es equivalente, va a ser 1 menos el D. ¿Qué es el D? El D es el diámetro de los tubitos, ¿ya? Que debería estar en el enunciado, ¿cierto? En alguna parte, déjame revisar, acá está. Y aquí está el S, que también lo vamos a usar, ¿ya? Entonces pasamos a metros, ¿cierto? 1 menos, acá 1 menos el diámetro, que sería en metros, ¿cuánto sería? Es 1,5 centímetros, sería 0,015, ¿cierto? A la menos 2, 1, 2, sí. Metros partido en el S, y el S también lo tenemos, que es el 3 centímetros, que sería 0,03 al cuadrado. Bueno, en este caso, dado que es una división, se puede trabajar directamente en centímetros, ¿ya? Porque dado que tenemos una división entre las mismas unidades, al final esto va a quedar adimensional. Entonces, si ustedes meten los datos directamente en centímetros, lo pasan a metro, realmente da lo mismo porque tenemos una fracción. Pero en este caso, por costumbre, yo suelo trabajar en metros, ¿ya? Más que nada por eso. Bueno, esto elevado a 0,5 más, vamos a la ecuación, ¿cierto? D partido en S, o sea, lo mismo, 0,015 partido en 0,03 por la tangente a la menos 1 de... Me estoy quedando sin espacio, así que voy a correr esto un poquito más al lado. Ya, la tangente menos 1 de 3, o sea, del S, el S, ¿cierto? 0,03 partido en el D, acá está, ¿cierto? S partido en D al cuadrado menos 1. Es decir, que queda aquí 0,015 al cuadrado. Perdón, esto dentro de la tangente, ¿no? Sí, todo esto dentro de la tangente, ¿ya? Ahí sí. Menos 1 elevado a 0,5. Y simplemente reemplazamos, o sea, metemos todo esto en la calculadora, ¿ya? Eso ya lo hice yo y me dio 0,658. Ese es nuestro FIJ. Y el otro que nos piden es el FJI. ¿Qué hacemos? Lo que ya conocemos, ¿cierto? AI por FIJ es igual a AJ por FJI. Es decir, que el FJI no va a ser más que el AI partido en AJ por FIJ. Entonces necesitamos esas dos áreas, ¿ya? ¿Cómo consideramos? Bueno, el área de acá es sencilla, ¿cierto? Como dato tenemos aquí, perdón, acá abajo. Tenemos las dimensiones, ¿no? Déjame buscarlas. Pero tenemos los S, ¿cierto? Es decir, que sabemos cuánto mide eso, es decir, que sabemos cuánto mide eso y eso. Tenemos S, 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 S y S. 1, 2, 3, 4, 5, es decir, ¿cuánto mide? Esto así mide 5S, ¿cierto? Pero me falta el cachito. Bueno, nosotros estamos haciendo equivalentemente el cachito este de aquí. Vamos a decir que mide acá lo mismo. Y eso es el radio, ¿cierto? El R.
Pero aquí vamos a tener lo mismo, es decir, que vamos a tener 2R, vamos a tener 5S más 2R, o sea, 5S más el diámetro, ¿ya? Eso va a ser nuestro largo de aquí. Y entonces tenemos que vamos a tener aquí nuestra área, que sería el área J, acá, va a ser toda esta área de aquí hacia abajo, que va a ser el 5, esto por L, más... no, perdón, no más. Eso va a ser no más, ¿cierto? Eso es como si estuviéramos sacando el área así hacia abajo, ¿cierto? De todo eso. Y estas áreas podemos considerar el área equivalente, que sería simplemente un, acá, 5 porque tenemos 5, y el área como del rectángulo proyectado, ¿ya? Es decir, si nosotros miráramos este tubo de frente, porque acá lo estamos mirando como desde arriba, si lo miráramos de frente, tendríamos como un rectángulo, así lo vemos, ¿cierto? Es decir, que esta área equivalente utilizamos para el intercambio. Sin embargo, esto al final va a radiar por todo su perímetro, ¿cierto? Entonces podríamos considerar todo el perímetro, ¿ya? ¿Y cuánto es eso? Eso lo podemos definir como pi por d por L, ¿ya? Pi por d por L. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el fondo? Lo que estamos haciendo es como si estuviéramos abriendo acá, si hiciéramos un corte al cilindro y esto lo alargamos como si fuera una placa, ¿ya? Y eso lo vamos uniendo así, ¿ya? Entonces lo que tenemos aquí es pi por d, que es el perímetro porque es 2πr, ¿cierto? Por el largo, es decir, estamos sacando como este rectángulo proyectado como si fuera, como si lo estiráramos, ¿ya? Y con eso podemos sacar toda nuestra área superficial. Pero eso es para 1, ¿cierto? Y tenemos 5, es decir, que esto queda aquí 5 por pi por d por L, ¿ya? Bueno, acá estaba viendo que no es necesario incluir este diámetro. O sea, acá por lo menos en la pauta original lo desprecia esto, ¿ya? Lo considera solo como 5 por S por L, ¿ya? Por simplicidad. Entonces hagámoslo así, ¿ya? Al final considera eso. Considera como el área que llega hasta ahí. Que sería tomar estas dos, ¿cierto? Eso sería S más S más S más S más S. 5S por L, ¿ya? Entonces, ahí lo ponemos acá, 5 por S por L. Entonces aquí nos quedaría simplemente la división, ¿cierto? Que es el 5 por S por L partido en 5 por pi por D por L por F y J. Ya, se nos van los 5. Es decir, que esto nos queda que FJI no es más que el S por el L partido en el pi por D por el L. Y esto por el 0,658. Y esto ya tenemos todo para llegar y reemplazar, porque esto nos va a quedar entonces
Bueno, los L también se nos van. Nos queda entonces 5. Perdón, no 5. El S era 3, no 5, perdón. 3, acá, 3, partido en pi por el 1,5 por el 0,658. Y ahí obtenemos entonces un 0,419. ¿Ya? Y eso era entonces el A. Luego nos piden la razón neta de transferencia de calor. Aquí agregamos una hojita. Nos piden el Q neto, ¿cierto? Q, en este caso llamé yo QI, ¿ya? Y tal como les adelanté, dado que tenemos dos superficies, lo podemos determinar con esta misma de acá, que lo voy a copiar, ¿ya? Copiamos este. Donde ahora los 1, ¿cierto? Los llamamos I y los 2 los llamamos J. Entonces aquí tenemos TI, esto es TJ, lo mismo acá abajo. IJ acá. IJ y EJ, EJ. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si no me equivoco, lo tenemos prácticamente todo, ¿cierto? Porque conocemos las dos emisividades, las tenemos como dato. Conocemos las dos temperaturas, están acá. Y las áreas las determinamos recién, ¿cierto? Esto es área I y esto es área J. Entonces vamos reemplazando simplemente, ¿ya? Acá tenemos 5,67 por 10 a la menos 8 por... acá tenemos 1173 Kelvin a la cuarta menos la temperatura TJ la consideramos como 60, ¿cierto? Entonces reemplazamos aquí 60 más 273, que sería directamente 333. 333 a la cuarta. Bueno, este sabemos que es en Kelvin, ya no. Dejémoslo así nomás. Y utilicemos aquí otro paréntesis para no confundirnos. Un corchetes. Y todo esto partido en 1 menos la emisividad I, que es 0,8. 1 menos 0,8 partido en el área I, que la determinamos, ¿cierto? Que era el de arriba, el S por L, ¿cierto? O sea que era 3 por el largo, que el largo lo tenemos. No lo tenemos, ¿cierto? No lo tenemos. Pero lo dejamos expresado nomás, ¿ya? Lo dejamos acá, ¿ya? Uno menos EI, ¿cierto? Partido en el EI, que era 0,8. Aquí.
por área I más 1 partido en el área I por el FIJ, que lo sacamos, ¿cierto? 0,658. Y esto más 1 menos el EJ, que lo tenemos aquí, 0,9. Partido en 0,9 AJ. Y entonces lo que podemos hacer es sacarlo respecto a el calor por metro cuadrado, ¿cierto? Y así nos sacamos esas áreas que no conocemos. Porque aquí nos dice por unidad de área, ¿cierto? Pero entonces nosotros sabemos acá que al final el AI partido en AJ no es más que el que tenemos acá, ¿cierto? Que es 3 partido en pi por 1,5. Es decir que AJ va a ser AI por pi por 1,5 partido en 3, ¿cierto? Y podemos hacer ese reemplazo, ¿ya? Lo reemplazamos simplemente, ¿ya? Hagamos el reemplazo. Y esto queda así: 67 por 10 a la menos 8 por 1173 a la cuarta menos 333 a la cuarta partido en... acá queda lo mismo, 1 menos 0,8 partido en 0,8 AI más 1 partido en AI por 0,658 más 1 menos 0,9 partido en 0,9 por, ¿qué cosa? Acá, AI por pi, sí, ¿cierto? Por pi por 1,5 y todo eso partido en 3, que lo podemos dejar arriba inmediatamente, o sea, aquí, por 3. Y ahora podemos factorizar acá abajo por ahí, ¿cierto? Y sabemos que si lo factorizamos, es decir, lo voy a hacer aquí mismo, esto queda aquí 1 partido en AI, o sea, lo borro de acá. Y nosotros sabemos que esto, ¿cierto? Por la regla de las fracciones, es lo mismo que lo mismo, pero multiplicando, ¿cierto? O sea que esto es lo mismo que hacer lo siguiente. Más, acá se me borró algo, ¿no? Ah, no, lo borré, era la I nomás, ¿cierto? Sí, está bien. Para no confundirnos, lo voy a correr un poquito más ahí, ahí sí. 1 partido en 0,658 y lo mismo acá, pero más 1 menos 0,93 partido en 0,9 pi por 1,5. Y entonces, ¿qué hacemos? Simplemente pasamos este dividiendo y tenemos el Q partido en AI, Q partido en AI, que es igual al Q, que es el que nos piden, ¿cierto? Watt partido en metro cuadrado. Y esto es meterlo a la calculadora, ¿cierto? Y si lo hacen, deberían obtener 57, a ver, 57.900 watts partido en metro cuadrado.
Y ahí pueden hacer la corroboración de eso, que era lo que nos pedían, ¿ya? Y por último, ahora sí nos meten la convección, ¿ya? Nos están diciendo entonces que el flujo se desplaza a cierta temperatura promedio. Ya nos están dando ¿se acuerdan del TM? Ya, nos lo están dando directamente. De 40 grados. 40 grados. Lo que da como resultado un coeficiente de transferencia de calor de 2,0 kW partido en metro cuadrado Kelvin. Se supone que las mismas temperaturas, ¿cierto? Y se desprecia el espesor, es decir, que no hay conducción. No hay conducción. Y calcula la temperatura de la superficie de los tubos. Nos está pidiendo, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Bueno, lo que ya sabemos hacer, ¿cierto? Tomamos simplemente un volumen de control, donde los únicos dos flujos van a ser vamos a tener aquí que el Q de radiación, así tomamos el tubito, ¿cierto? Vamos a tener ese Q de radiación, bueno, lo dibujamos como lo dibujamos siempre, y un Q de convección, ¿cierto? Es decir, que no vamos a tener que más que esas dos cosas porque estamos despreciando el espesor, ¿ya? Y ¿cuánto es el Q de radiación? Utilizamos la misma fórmula. La única diferencia es que ya no es respecto a TJ. Ojo que ya no estamos viendo, no lo estamos viendo así, sino que estamos tomando este volumen de control, ¿ya? O sea, así y así. Entonces va a ser esta, ¿cierto? El TI, como lo hacíamos siempre, toda la vida, ¿cierto? Menos el TW, o sea, el superficial. Entonces hagamos el reemplazo de la misma ecuación, pero con nuestro nuevo TW, que es el que nos están pidiendo, ¿ya? Es decir, que esto va a quedar que sigma por TI a la cuarta menos TW a la cuarta. A todo esto lo pide por unidad de área, ¿no? Ah, bueno, las áreas son las mismas, ¿ya? En este caso, porque es la misma A, ¿ya? O sea que lo podemos dejar simplemente como los Q chicos. Porque al final es la misma superficie que estamos evaluando, ¿cierto? La misma superficie en convección es la que actúa en la radiación. Y utilizamos la misma ecuación, entonces. 1 menos EI partido en EI más 1 partido en FIJ. Acá dejamos fuera las áreas nuevamente porque las simplificamos acá, ¿ya? Por eso aquí no aparecen abajo. Más 1 menos EJ partido en EJ. Pero esta sí que hay que dejarla porque esta era respecto a la otra, ¿se acuerdan? Que estábamos viendo al final la emisividad respecto a J, ¿ya? Y eso era AJ. Entonces esa área sí que no se va a simplificar y aparece aquí, ¿ya? Ese es el único ojo que hay que tener. ¿Y eso aquí es igual? Eso es igual a convección. ¿Cómo es la ecuación de convección? La que conocemos, ¿ya? H a J por TW menos TJ. Y el H en este caso me lo dan, que me dicen que es de 2000. 2,0 kilowatt, o sea, 2000 watts partido en metro cuadrado Kelvin. Es decir, que si vamos reemplazando los datos, vamos a tener aquí nuevamente 5,67 por 10 a la menos 8 por las temperaturas, pero con la incógnita, ¿cierto? 1173 a la cuarta menos TW a la cuarta. Y esto partido en 1 menos 0,8 partido en 0,8. Más 1 partido en 0,658. Estoy simplemente reemplazando lo que ya conocemos, ¿cierto? Más 1 menos 0,9 partido en 0,9 por 0,03 partido en pi por 0,015, que son las áreas, estos dos, ¿ya? Y esto va a ser igual a que al 2000
por el área, que no es más que pi por 0,015 partido en 0,03. Y esto por, bueno, me quedé sin espacio, así que seguimos acá. El TW menos el 40 más el 273. Y la única incógnita acá es entonces la temperatura, ¿cierto? Ahora, resolver esto así despejando es como muy complicado, ¿ya? Opciones, método al tanteo nomás, o sea, ir probando valores, ir dándose valores en la calculadora o meterlo al Excel y ver qué es lo que da, o sea, que se aproxime lo más posible, o resolviéndolo con MATLAB o con ELIS. Y yo lo hice así y obtenía un TW de 58,4 grados, ¿ya? Y ese era el ejercicio. Y por último, el último que quería mostrarles, que es un horno, ¿cierto? También nuevamente un triángulo. La diferencia es que ahora cada superficie está a una temperatura distinta. Es decir, esta está a 900 Kelvin, esta está a 400 y esta no lo sabemos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen? Algo importante, que la tercera pared es, bueno, esto dice, es refractaria. ¿Qué significa eso? Que el calor neto 3 es igual a 0. Eso inmediatamente, si nos dicen que es refractaria, inmediatamente lo relacionamos con eso, ¿ya? Y nos piden, determinar el flujo neto en la pared caliente, es decir, que nos están pidiendo el Q1. ¿Ya? Bueno, hay varias maneras de resolver esto. Yo acá les voy a mostrar el método que vieron de las resistencias, porque es bastante útil cuando tenemos tres paredes a distintas temperaturas, ¿ya? Y que no es más que tomar esto y seguir la misma lógica de las resistencias, pero para este caso en tres superficies. Entonces pensamos, tenemos nuestro punto 1, que sería nuestro B,1, y sabemos que esto es una superficie gris, ¿cierto? Porque nos dan una emisividad. Entonces vamos a tener un primer resistencia R1, que va a ser nuestro 1 menos E1 partido en A1 E1. Luego vamos a tener acá una resistencia dado por el factor de forma F12, ¿cierto? O sea, este es R12, el calor que va hacia allá. Y esto va a estar dado entonces por 1 partido en A1 por F12, ¿cierto? Acá este es J1, ¿cierto? Este es J2. Y luego llega hasta 3, donde 3 va nuevamente también, a 2. Este es 2. Y 2 dice que... bueno, sí, es que esto es E2, ¿ya? Esto es E2, no E3. Porque está dando esta de acá, ¿ya? Y ahí sí. Esto entonces es lo mismo, ¿cierto? 1 menos E2 partido en A2 E2. La misma lógica de acá. Y esto es EB,2. Pero como vieron bien, en este caso el calor también fluye hacia allá, ¿cierto? Y vamos a tener nuevamente entonces un calor que va a ir hacia allá, pero vamos a tener también acá un factor de forma. Es decir, que aquí vamos a tener otra resistencia que va a ser R de 1 hacia 3, ¿cierto? Hasta un punto aquí. Y lo mismo si es que vemos esta hacia acá, ¿cierto? De la superficie 2 irradia también hacia 3 y vamos a tener entonces aquí otra resistencia. R, esta sería de 2 a 3. Y nuestro dibujito termina con la R3, ¿cierto? Que es lo mismo y aquí un EB,3, Q3. Bueno, esto es útil en este caso porque sabemos que este es igual a 0, ¿ya? Lo está dando esta palabra, nos da eso. Entonces, este método corresponde simplemente a ir tomando nodos. Por ejemplo, tomamos este es J1, este es J3, ¿cierto? Y este llamamos 1, este es nodo 3, 2 y 3. Y hacemos los balances en los nodos. Entonces, tomamos el nodo 3. Entonces, en el nodo 3 lo que vamos a tener es un flujo Q3 que va a venir acá, ¿cierto?
va para allá. Y vamos a tener un Q12 acá, o sea, 13, perdón, y acá un Q23. Es decir que la suma de todos estos calores tiene que ser igual a 0. O sea, acá lo vamos a dibujar así y así. Eso por balance térmico, ¿ya? Q13 y Q23. Entonces hacemos la suma, ¿cierto? Es igual a Q13 más Q23. Y este sabemos que es igual a 0, porque este es 0, ¿ya? ¿Cuánto vale Q13 y Q23? Si recordamos la definición, esto lo podíamos determinar como sigue. Sería el área del primero, ¿cierto? Área 1 por el factor de forma desde donde viaja el calor, es decir, desde el 1 hasta el 3, por el J, estamos llegando hasta 3, o sea que es J1, ¿ya? O sea que sale de 1 y llega a 3. Más lo mismo, pero para el Q2, ¿cierto? Que sería... y claro, eso es lo que llega, pero falta la resta, ¿cierto? Porque al final también, a pesar de que sale, o sea, llega, pero también hay una parte de 3 que sale, ¿cierto? Al final lo que tenemos, si tenemos una superficie así, le va a llegar ese Q, pero también por balance, si hacemos acá con los calores, va a salir una parte hacia allá, ¿cierto? O sea, este 1,3 y aquí va a salir un Q3,1. Y si hacemos eso, acá lo que quedaría es una resta, ¿ya? J1 menos J3, y ahí sí está bien. Lo mismo acá, ¿cierto? Solo que tenemos el 2, o sea, sería el área 2 por el F23 por el J2 menos J3. Y eso va a ser igual a 0. Acá tenemos una ecuación, ¿ya? Este es 1. Entonces vemos que otro balance podemos hacer, ¿ya? Porque acá lo que tenemos que determinar son los J. Los F los vamos a ver después, ¿ya? Pero los J los tenemos que determinar con la ecuación. Entonces podemos tomar fácilmente este nodo, ¿cierto? El nodo 1. Veamos qué pasa, ¿ya? Nodo 1. Bueno, como se van a dar cuenta, vamos a ver después también este y van a ver que lo que estamos haciendo en el fondo es... lo que estamos haciendo prácticamente es un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Ahora tenemos J1, J2, J3 y 3 nodos, ¿cierto? Pero bueno, vamos a llegar a eso. Entonces, el nodo 1, ¿qué es lo que está llegando? Está llegando un Q1. Está saliendo un Q13 y un Q12, ¿cierto? Siguiendo este dibujo de acá, va hacia allá y hacia abajo. Es decir que el Q1 va a ser igual al Q12 más el Q23. Perdón. Q13. ¿Qué es este Q1? Este es el que nos están pidiendo, ¿no? Efectivamente, este es lo que nos están pidiendo. Entonces nos queda esto que Q1 es igual a 1, F12, J1 menos J2, más A1 por F13, J1 menos J3. Y lo otro que sabemos es que Q1 es igual a ¿qué cosa? Volvemos a nuestra definición acá, volviendo a la materia, un poco más arriba. Esta, ¿cierto? Nosotros podemos calcular el calor con esta ecuación, ¿ya? Y que esto en el fondo, si fuera nuestro Q1 anterior, sería lo mismo que el EB,1 menos J1 partido en 1 menos E1 partido en A1E1, que esta era nuestra resistencia 1 al final, ¿ya? Entonces, sabemos esto. Esto lo podemos reemplazar, ¿ya? Aquí. Es decir, que Q1 es igual al EB1, que si se fijan es lo mismo que ir de la resistencia hacia allá, ¿cierto? Que es EB1 menos J1 partido en la resistencia, prácticamente. EB1 menos J1 partido en R1.
Ahí tenemos otra ecuación. Donde de aquí no conocemos J1, no conocemos Q1. Y podemos hacer un balance del nodo 3. Nodo 3. ¿Y qué vamos a tener acá? Este es nuestro 2, ¿cierto? Y en el 3 lo que vamos... O sea, perdón, en el nodo 2 vamos a tener un calor que sale, Q23, uno que llega, Q12. O sea, tenemos aquí un Q12, un Q23. ¿Y qué es lo que sale? Sale, o sea, ¿qué es lo que entra además? Entra aquí un Q2. Esto por la emisividad, ojo, ¿ya? Porque no es una superficie... en este caso aquí teníamos... Es que me faltaba este, ¿ya? El EI. Ah, perdón, no, porque la emisividad ya está incluida abajo, ya en la resistencia. Entonces no es necesario poner aquí un E, ¿ya? No, retiro lo dicho, ¿ya? Está bien así. Y entonces hacemos lo mismo. Tenemos que Q2 más Q12 es igual a Q23. Es decir que Q2 no es más que Q23 menos Q12. Es decir que esto, el Q2 va a ser igual a lo mismo, ¿cierto? A 2 por F23 por J2 menos J3 menos A1 por F12 partido en J1 menos J2. Y podemos hacer esto mismo, pero para el Q2, ¿cierto? Donde Q2 no es más que B,2 menos J2 partido en R2, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? Tenemos un sistema de ecuaciones donde tenemos que resolverlo para obtener nuestros calores. Y por cosa de tiempo se los dejo para que lo resuelvan, ¿ya? Pero esto es, prácticamente acá ya está listo. O sea, lo único que queda hacer es resolver esto. Y con eso van a obtener el J1, J2 y J3. Con el J1, ya conociendo este, lo despejan acá y obtienen su Q, ¿ya? Y si hacen eso, deberían llegar a un Q de un Q1 partido en área 1 de 19,5 kW partido en metro cuadrado, ¿ya? Resuélvanlo y vean si llegan y cualquier cosa la discutimos, ¿ya? Por tema de tiempo lo dejo hasta ahí y eso había sido la práctica de hoy, ¿ya? Nuevamente, este es un método, hay otros para resolverlo. El otro es directamente resolver los sistemas de ecuaciones. O sea, por ejemplo, tienen un sistema como este, con JI y sacan el J1, J2, J3 con esta ecuación, ¿ya? Y como lo hacíamos antes. Y luego pueden simplemente reemplazar aquí, ¿ya? Es una opción válida también. Igual van a tener que resolver un sistema de ecuaciones porque aquí les va a aparecer el J1, les va a aparecer el J2 y les va a aparecer el J3, ¿ya? Entonces igual van a quedar con una ecuación acá con todas y van a tener que resolver el sistema que es equivalente